Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Hoy lunes comenzamos la semana con todos y vamos a estar mostrando lo que es el mapa del castillo. Sí, exactamente, vamos a mostrar el mapa, todos los caminos, vamos a hablar un poquito de ello, vamos a enseñarle y se lo voy a dejar a ustedes para que puedan usarlo y tenerlo siempre a mano para que se puedan guiar y saber para dónde ir, ¿sí? Así que no se olviden de dejar su like, suscribirse y estar atento a lo que son mis redes sociales, que ahí es donde vamos a dejar el mapita para que lo descarguen, ¿sí? Vámonos para abajo que tenemos mucho de qué hablar. Bien, ya estamos acá abajo, ¿sí? Creo que no molesta la cámara ahí, en caso de que moleste me lo digan, ¿sí? Acá tenemos el mapa ya hecho, ¿sí? Tenemos la marquita de agua, tenemos que darle obviamente los créditos a Andrés, ¿sí? Creo el nombre en el juego o conocido como Ratastox, ¿sí? Acá está el nombre, él fue el que lo creó, ¿sí? Estuvo sacando imágenes de lo que fueron los directos, de lo que fuimos mostrando nosotros en los videos, en los directos, y con toda esa información fue armando este mapa que la verdad que le quedó un 10 de 10 y bueno, le agregamos la marquita de agua para que valoren nuestro trabajo en caso de que alguno lo quiera usar. No, yo no se lo niego a nadie. El mapa lo voy a dejar público para que se lo puedan compartir entre todos, pero con la marquita de agua y el nombre de él, que somos los dos que ayudamos a crearlo, ¿sí? Vamos a abrirlo acá en el Paint, que quiero, vamos a darle un poquito de zoom, que le quiero mostrar, ¿sí? Entonces, creo que la cámara no molesta, entonces como decimos, si vamos a ponerlo un colorcito verde, entonces lo que lo voy a hacer primero es unas pequeñas reseñas que quiero mostrar, y después lo que vamos a estar haciendo es mostrarle todo lo que es los caminos y demás, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, son 6 puertas en las que podemos entrar, ¿sí? No son 4 como yo había dicho en su momento, después ya nos dimos cuenta de que eran 6 y acá se pueden ver claramente, ¿sí? La puerta número 1, que es esta que está acá, la puerta número 2, que es esta que está acá en el medio, y la puerta número 3, que es esta que está acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos 3 puertas, que lo que serían más o menos como del lado izquierdo, y tenemos 3 puertas de lo que es el lado derecho por acá, ¿sí? Teniendo en cuenta estas puertas, entonces nosotros sabemos que más o menos entran siempre en 4 familias o 4 jugadores, no siempre hay 4, hay veces que salen menos. Por ejemplo, ayer en la noche estuvimos en directo y en 3 portales, en 3 prisiones que hicimos, o en 3 castillos que hicimos, nos encontramos siempre un jugador, después 2 y después uno, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, pero bueno, pueden ser que salgan de estas 4. Entonces ayer lo que hicimos fue, nos tocó más o menos 2 veces en este portal que está acá, y lo que hicimos nosotros fue intentar de ir rápidamente a hacer PvP. Entonces ustedes fíjense que si ustedes caminan por estas puertitas, ¿sí? Tengan en cuenta que los puntos verdes estos son puertas, los puntos amarillos estos son cofres, y el punto este es el cofre central. Entonces fíjense que si en el portal que ustedes salgan donde sea, pueden hacerte todo un cuadrado externo, ¿sí? Fíjense todo por ahí, y se pueden ir conectando con todos los portales, ¿sí? Pueden ir, se conectan acá abajo, acá tienen que ir por acá arriba, se conectan acá, llegan a este, llegan acá, van acá, ahí, taca, taca, pum, y pueden hacer todo una vuelta alrededor de todo el castillo y encontrarse con con los 6 portales de entrada, ¿sí? Tengan en cuenta que si ustedes empiezan en este portal, seguramente le pide que se vayan por este. Si arrancan en este de acá, le van a pedir que se vaya por este. Si arrancan en este de acá, le van a pedir que se vaya por este o alguno de arriba. Siempre te pide el portal contrario, ¿sí? Entonces le digo, hay dos técnicas, ¿sí? Ayer intentamos hacer las dos técnicas. La técnica de dar vueltas en círculos, ¿sí? Alrededor de todo el mapa, de todo el castillo, para tratar de buscar PvP, pero no siempre funciona, ¿sí? Nosotros ayer en la primera hicimos esto y nos encontramos a uno más o menos por acá, lo matamos y todo bien, pero en la segunda que intenté hacer lo mismo, me salí por acá, di toda la vuelta esta. Cuando llegué a este portal me di cuenta que había gente, pero la gente que estaba acá se había ido por el portal de abajo. Yo lo empecé a seguir. Cuando llegué acá abajo, sí, lo fui dando toda la vuelta. Cuando llegué acá abajo me di cuenta de que había entrado por acá y se había agarrado el loot y se había ido. Entonces no lo pude ver nunca, ¿sí? Entonces no hace falta perder tiempo dando vuelta. Es mejor, yo en mi opinión, o lo que pude ver en estos días que ya estuve haciéndolo, recomiendo de que se vayan directamente al centro y agarren el cofre del centro, aseguren el loot, y después si encuentran PvP, hacen PvP, ¿sí? En caso de que quieran pelear, ¿sí? Si no quieren pelear y si quieren ir directamente a lo importante, que son los huesos,
eso, se van al centro de una, agarran el cofre y si tienen miedo se van, ¿sí? No hay problema. E igual tengan en cuenta de que todos estos cofres dan cositas también, ¿sí? Lo único que está faltando acá es una habitación acá, que es así, que hay un gigante y un cofre, ¿sí? Que se entra por acá o por acá, ¿sí? Esas dos puertas están conectadas, uy, quedó como una cara enojada. Y después lo mismo acá, ¿sí? Otro cuarto acá falta, que es lo mismo, ¿sí? Pueden entrar por acá o pueden entrar por acá. Y también hay un gigante y un cofre, ¿sí? Son los únicos dos cuartos que faltó dibujar porque son cuartos que no habíamos hecho, pero yo los hice ayer para terminar de chequear. Y es exactamente así como le digo, ¿sí? Lo mismo que pasa acá, que es un cuarto que está conectado por dos puertas y es un cuartito donde hay un cofre y un gigante. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa ahí arriba, ¿sí? Eso es lo único. Y después, en cuanto a lo que es el centro, sí, que es esto acá, tengan en cuenta de que siempre hay dos jefes. Un jefe está siempre parado al lado del cofre, que hay que matarlo sí o sí, y otro jefe va custodiando el cofre haciendo todo lo que es una especie de círculo alrededor, ¿sí? Los jefes son fáciles de matar, no hacen mucho daño, se le pega bastante fácil, se lo puede estuñar, se lo puede aturdir y de esas cosas, así que caen sumamente fácil, ¿sí? Y lo que es el centro en sí para llegar, tengan en cuenta de que solamente hay cuatro entradas, ¿sí? Una, dos acá, tres y cuatro entradas. En el cofre, en el centro sí son solamente cuatro entradas que hay, entonces nosotros de las seis portales que hay, solamente podemos entrar por cuatro lados. Ahora voy a mostrar los caminos ideales para entrar al centro, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Si ustedes entraron al cofre y ven que estas tres entradas están cerradas, ya saben que no entró nadie más, ¿sí? Una vez que entran a este centro, van a ver todo el despejado, ¿sí? Entonces yo les recomiendo de que se vayan rápido al centro, agarran el cofre y se queden escondidos en alguno de los pastos que están siempre por ahí y esperan que entre otro jugador a intentar retomar el loot y ahí hacen el PvP, los matan y se llevan todo el tema, ¿sí? Una vez que mataron a todos los jugadores o que ya no ven gente en zona, toda la zona es para ustedes y está al 100% para ustedes, ¿sí? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles rápidamente lo que es los que son los caminos. ¿Sí? Ya tengo un video armado muy didáctico como me gusta hacerlo a mí. Por el lado izquierdo van a tener a mí hablando y mostrándole el juego y mostrándole los caminos, y del lado derecho van a tener el mapa y van a ver una flechita moviéndose marcando el camino exactamente al mismo tiempo que le estoy marcando en el juego, ¿sí? Así que los dejo con eso y nos vemos al final del video. Entonces son seis puertas, ¿sí? Tres del lado izquierdo, tres del lado derecho. En caso de que salgan en esta puerta, que sería como la tercera del lado de abajo, ¿sí? Lo que tienen que hacer es abrir una puerta acá, se vienen para la izquierda, van a acá hacen una pequeña U, dos puertas, o sea, dos puertas sería esa donde está Axel, tres puertas sería esta de acá y la cuarta puerta sería esta de acá y ahí llegan al centro del mapa, ¿sí? Eso sería la puerta entrando desde el portal de la derecha de ahí abajo. Si entran por el portal, ¿sí? Que sería el portal del medio del lado izquierdo, que es este que está acá, ¿sí? Si salen por este portal tienen dos opciones. Una opción sería ir por la derecha, que sería acá, una puerta, dos puertas acá, tres puertas acá, ¿sí? Y cuatro puertas llegan ahí al centro, ¿sí? Eso sería desde el portal este, siguiendo por la derecha. Seguramente acá haya un camino en el medio. Vamos a intentar abrir ahí ahora después. Y si no, la otra opción sería ir por acá por la izquierda, ¿sí? Van por la izquierda, una puerta, dos puertas, ¿sí? Y tres puertas ya se conectan al camino este de acá. Y acá con una cuarta puerta llegan a lo que es el centro por acá arriba, ¿sí? Eso es la segunda formita. Si entran por la tercer portal, que es del lado izquierdo, que sería este que está acá, ¿sí? Que sería como el último de esta zona del lado izquierdo, de acá a la izquierda, lo que tienen que hacer es ir por acá. Puerta derecha, una puerta, dos puertas, tres puertas acá y de nuevo se conectan y van a la cuarta puerta que está acá y llegan al centro, ¿sí? Fíjense que nosotros hicimos tres portales de este lado de acá abajo, ¿sí? Todo caminando por línea recta acá. En caso de que ustedes entren por acá y sigan por este caminito, hacen todo como un camino, ¿sí? Como que dibujan todo el exterior del mapa, ¿sí? Fíjense, nosotros seguimos derecho, acá no hay mapa en el centro, estas puertas son como puertas en U, ¿sí? Que se conectan entre sí. Y si siguen derecho, se encuentran con esta zona que está acá, que es el portal, sería del otro lado. Si nosotros vimos tres puertas de este lado, que sería uno, dos y un poquito más acá, tres. Y acá sería el primer portal de acá arriba, que también hay otros tres. Entonces, estando acá, el camino que le conviene es ir acá a la derecha, una puerta, dos puertas, tres puertas acá y cuatro puertas acá abajo y llegan al centro, ¿sí? Esos viniendo del lado derecho, puerta de arriba.
¿Sí? Si acá siguen, van a encontrarse con otro portal, que es el portal del medio, que está de la parte de derecha, ¿sí? De la zona derecha, el portal del medio se encuentran acá. Tienen dos opciones de ir. Una opción es, ¿sí? Al igual que la puerta del medio ya tenía dos opciones, acá lo mismo. Pueden hacer una puerta acá, dos puertas acá, y acá hacen la vueltita acá, ¿sí? Tres y cuatro puertas acá, y ya llegan a lo que es el centro, ¿sí? Y vamos a mostrar los dos caminos que hay del lado derecho. Y ya nos hacemos con la conexión del otro lado, ¿sí? Lo mismo, pueden abrir, si este cuarto no lo abran porque está cerrado, ¿sí? Entonces pueden hacer acá, abren una puerta, no, le conviene acá, ¿sí? Una puerta, dos puertas, tres puertas, cuatro puertas y llegan a que es el centro, ¿sí? Fíjense de nuevo, uno, dos, tres, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro puertas y llegan ahí, ¿sí? Ahí Axel le hizo cagada y abrió esa puerta de ahí. Y lo que queda es el último portal, que es el que está acá abajo de todo, que lo mismo, ¿sí? Va a tener la posibilidad de hacer desde acá arriba, ¿sí? Ya muestro esto y ya leo el chat, gente, disculpen, ¿sí? En caso de que salgan de este portal, que sería el tercero de este lado, ¿sí? Recuerden, son 6 portales en el mapa, lo mismo, ¿sí? Van por la derecha, una puerta, siguen derecho, abren la segunda puerta acá, y acá lo que tienen que hacer es una pequeña curva. Al medio, tres puertas y cuatro puertas llegan al centro, ¿sí? Con cuatro puertas llegan al centro desde cualquier portal que estén, ¿sí? Son 6 portales y con cuatro puertas llegan al centro en todos lados. Así que eso fue el pequeño resumen que hago para robármelo mañana para un video. Bien, hasta ahí fue eso lo que son los caminos, sí, espero que le hayan servido. La foto de los caminos la tengo acá, entonces como dije, sí, como mostré en el video, sí, espero que haya quedado, le haya gustado la interacción, fue lo más dinámico que se me ocurrió, obviamente que había pensado ideas más avanzadas de edición, pero bueno, hasta acá llegamos. Sí, entonces entrando en cualquiera de los portales, sí, tengan en cuenta que si entran en los portales de las esquinas 1, 2, 3 y 4, solamente tienen un camino o una opción más directa, siempre abriendo 4 puertas. Y si les tocan los portales del medio, ya sea el rojo o el rosa este, tienen dos opciones también de 4 puertas, ¿sí? Por un lado o por el otro, pero tienen dos opciones para llegar a lo que es el centro. Entonces, esto es más que nada para que ustedes tengan a mano, ¿sí? Recuerden, voy a subir todas las dos imágenes. Voy a subir esta que tiene los caminos y voy a subir la imagen sin nada para que ustedes tengan la posibilidad de descargar, de usar y de tener a mano para saberse dónde hay cofres, dónde tienen que abrir, ¿sí? Porque a veces pasa que, no sé, llegan a este cuarto de acá y se abren esta puerta de acá en lugar de esta. Y esta puerta de acá es un cuarto que no tiene nada y que está llena de zombies, y les conviene ir por abajo. Entonces, para evitar esas cosas es este video, ¿sí? Acuérdense, obviamente, de dejar un super like, de suscribirse y de estar siempre con la campanita activada para tener más información y para tener todo este contenido que yo trato de hacerle con mucho cariño. Muchas gracias siempre a Ratastox por el apoyo y por la ayuda. Sin él no hubiese podido hacer este video, la verdad que le quedó un 10 de 10 el mapa, así que muchas gracias a Axel que puso la marca de agua, que yo no sé hacerlo, así que bien, esto es la idea, ¿sí? Lo voy a subir en el canal, ¿sí? Si van a YouTube, ponen comunidad, va a tener la imagen ahí, la voy a subir en mi Discord, ¿sí? En novedades de Frostburg lo voy a dejar ahí fijado, y lo voy a subir en mi Instagram también, si en caso de que quieran seguirme en Instagram, está acá abajo en la descripción. Así que nada, gente, me voy rápidamente a grabar 3 videos más que tengo grabados. Recuerden que el miércoles me voy de vacaciones, así que tengo que grabar 4 videos, ya tengo uno, tengo que grabar 3 más para dejar pregrabados para que ustedes tengan un poco de contenido y un poco de entretenimiento estos días que yo voy a estar afuera. Muchas gracias, gente, no les robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.